Esta historia comenzó a circular entre los conductores que viajan por la antigua carretera GT, la Grand Trunk Road, una de las rutas más antiguas de la India, que atraviesa varias regiones y lleva siglos de historia. Se dice que en un tramo concreto, entre Kanpur y Varanasi, los camioneros comenzaron a informar de encuentros extraños durante las primeras horas de la mañana. Siempre era el mismo patrón, una pequeña choza improvisada al costado de la carretera, con un cartel escrito a mano en hindi que decía peluquería nocturna. Una lámpara colgante ilumina débilmente una silla y un hombre delgado, con una larga barba y ojos hundidos, está sentado, esperando. Nadie supo cómo apareció o desapareció ese lugar. Yo no creía en estas cosas, hasta que una mañana tuve que parar por un pinchazo. Estaba solo, eran más de las 2 y el tramo era exactamente ese. Mientras cambiaba la llanta, vi la tenue luz amarilla al otro lado de la carretera. Y ahí estaba él. La silla de la barbería, el cartel improvisado y el hombre parado, mirándome fijamente. No se movió, no parpadeó. Solo miré. Lo encontré todo muy fuera de lugar. No había edificios cerca, ni pueblos. Nada. Solo bosques y oscuridad. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi columna y dejé caer la llave al suelo. Regresé al camión respirando pesadamente, cerré las puertas e intenté arrancar el motor. Funcionó. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, la luz ya estaba apagada. La silla vacía. Y el hombre simplemente se fue. Eso me puso en alerta, pero traté de racionalizarlo. Tal vez fue alguien tratando de gastar una broma. Quizás algún mendigo loco preparó ese escenario para asustar o ganar algo de dinero. Pero días después, me detuve en un dhaba, restaurante de carretera, y escuché a 2 conductores comentar, otro desapareció después de aceptar el corte de pelo. Fue como un puñetazo en el estómago. El nombre de la sección era el mismo. La descripción, idéntica a la que había visto. Uno de ellos dijo que vio a su colega siendo afeitado por el hombre durante un descanso en las primeras horas de la mañana. Dijo que esperó, pero su amigo nunca regresó al camión. Cuando fue a la silla, solo encontró un paño rojo mojado y una espada tirada en el suelo. Y lo peor, la choza ya no estaba. Como si nunca hubiera estado allí. Desde entonces, los conductores han empezado a llevar amuletos, evitar circular de madrugada en este tramo y alertar a otros compañeros. Dicen que quien acepta el servicio del barbero no desaparece sin más, desaparece sin dejar rastro, sin documentos, sin cuerpo. Como si hubiera sido borrado. Una semana después volví a cruzar el mismo tramo, pero esta vez mucho antes, al final de la tarde. Estaba claro, la carretera estaba transitada, nada que despertara sospechas. Pero cuando pasé por el lugar exacto donde vi la choza, noté algo que me hizo frenar. En el suelo, justo en el arcén, había marcas circulares, como las que deja una silla pesada, y junto a ellas, finas huellas de pies descalzos, que desaparecían hacia el matorral. Me detuve por unos segundos, tratando de entender por qué nadie parecía darse cuenta de eso. Nadie comentó. Nadie miró. Era como si solo yo estuviera mirando. Y ahí entendí que el barbero no apareció por casualidad, sino que eligió a quien podía ver. Empecé a investigar el tema en foros y grupos de conductores. Un viejo camionero me respondió por mensaje privado, no lo mires fijamente. No le hables. Y nunca toques la silla. Según él, la leyenda era vieja. Decía que el hombre era un barbero de carretera que, hace décadas, fue asesinado injustamente por un grupo de camioneros ebrios. Desde entonces, su espíritu ha perseguido ese tramo, repitiendo la misma tarea, como si esperara redimir algo o recolectar algo. Solo sirven los que se detienen por voluntad propia, los que muestran curiosidad. ¿Y la silla? Dicen que es una trampa. Una vez sentado, no te vas. El detalle más aterrador es que, en los informes en los que el conductor sobrevivió al encuentro, y son pocos, todos hablan de lo mismo,
una sensación de parálisis al acercarse a la silla. El aire se vuelve espeso, los sonidos desaparecen y el barbero comienza a hablar en voz baja, como si estuviera rezando o invocando algo. Uno de ellos dijo que, cuando intentó alejarse, vio su propio reflejo en un espejo colgado detrás de la choza, pero el reflejo sonreía, mientras que él no. Eso le bastó para correr sin mirar atrás. Y prometa no volver a conducir de noche nunca más. Desde entonces, incluso durante el día, evito esta zona. Si necesito cruzar, voy en tren, con la radio encendida y sin parar por nada. He oído demasiadas historias como para pensar que es solo folclore. Hay algo ahí. Algo atrapado entre el mundo de los vivos y el otro lado. Algo que repite un oficio antiguo, esperando a quienes no saben lo que están aceptando. Y lo peor de todo es pensar que ese barbero podría estar esperándome. Algunos dicen que el barbero solo aparece para los culpables. Que siente algo en la gente, miedo, arrepentimiento, ira. No sé si creo esto, pero lo pienso más de lo que debería. Porque la noche que vi la choza por primera vez tenía la cabeza llena. Discutí con mi hijo por teléfono, dije cosas de las que luego me arrepentí. Quizás lo sintió. Quizás me eligió por esa razón. No sé. Solo sé que desde ese día, cada vez que el sol empieza a caer y estoy en el camino, me pongo tenso. Miro los hombros, evito mirar demasiado las luces al azar. Y lo más importante, nunca me detengo cerca de nada que parezca fuera de lugar. Un amigo me dijo que una vez, cuando estaba demasiado cansado, casi se detuvo en un lugar extraño. Dijo que, al acercarse, vio la silla, el espejo y al hombre inclinado, afilando la navaja. Dio marcha atrás y se alejó sin siquiera pestañear. Pero jura que, durante semanas después, escuchó el sonido de la navaja afilándose en los espejos del camión. Temprano por la mañana. Ninguna explicación. Como si, por casi aceptar, se hubiera llevado parte de la maldición. Y solo después de hacer una ofrenda en un templo pasó la cosa. No sé si es verdad, pero tampoco dudo ya de nada. Hay gente que piensa que estas historias son exageradas, que todo esto es un invento vial, como leyendas contadas alrededor de una fogata. Pero lo vi. Estaba demasiado cerca. Y lo que más me atormenta es pensar que, si hubiera caminado un poco más esa noche, si me hubiera acercado a la silla, tal vez no estaría aquí para decírtelo. Quizás habría desaparecido como los demás. Apagado. Cortado de este mundo por una navaja que no deja ninguna herida, solo ausencia. Así que si un día estás conduciendo por GT Road, a altas horas de la noche, cansado, y ves una choza con una luz tenue, una silla solitaria y un hombre esperando, no te detengas. No mires. Y por amor a todo, no aceptes el trabajo. Porque lo último que puedes ver, es tu propio reflejo devolviéndote la sonrisa. Cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en las carreteras de Estados Unidos ha oído hablar de él. El conductor nocturno. Un camionero legendario, conocido no por su apariencia, que nadie sabe con certeza, sino por sus historias. Siempre historias. Informes que aparecieron en foros, principalmente en Reddit, en comunidades dedicadas a camioneros y casos extraños. Apareció en comentarios con el mismo patrón, informes absurdos y detallados, pero con un lenguaje sencillo, casi poético. Nadie sabía su verdadero nombre, solo su apodo, Night Driver. ¿Y lo más extraño? Todos los informes llegaban siempre entre medianoche y las 3 de la madrugada. Como si ese fuera el único momento en el que realmente existió. Los reportajes eran variados, pero siempre tenían un ambiente de surrealismo y malestar. Un día dijo que se encontró con un tren fantasma que circulaba sin vías. En otro, contaba que estuvo 3 días conduciendo sin parar, sin necesidad de comer ni dormir, como si se le acabara el tiempo. Habló de gasolineras que solo existían en una determinada frecuencia de radio, de zonas de descanso donde las sombras tenían vida propia. Y a pesar de lo extraño,
Los detalles eran tan específicos, tipos de camión, sonidos del motor, olor a aceite, marcas en la carretera, que mucha gente juró que estaba diciendo la verdad. O, al menos, que sabía demasiado para inventarlo. Yo fui uno de los que siguió atentamente cada informe. Leí todo a primera hora de la mañana, solo en la cabina, con la radio apagada y el motor casi rugiendo. Y hubo un momento en el que creo que lo conocí. Estaba cruzando Nuevo México, por un camino rural cerca de la frontera, cuando vi un enorme camión negro estacionado al costado del camino. Sin marcas, sin placas. Solo los faros estaban encendidos, proyectando una luz naranja en medio de la oscuridad. Reduje la velocidad y, al pasarlo, la radio CB chirrió. Una voz profunda, casi sin emociones, dijo: «Buenas noches, socio». Solo eso. ¿El detalle? No había activado el CB. Estaba fuera. Tuve esto en mi cabeza durante días. Comenté en el foro y, para mi sorpresa, respondió una cuenta con el nombre Night Driver-13. Simplemente escribió: «Yo también te vi». La publicación desapareció minutos después. La cuenta ha sido eliminada. Desde entonces, todo ha cambiado. Empecé a sentir que me estaban observando desde primeras horas de la mañana. Vi unos faros detrás de mí que desaparecieron cuando volví a mirar. La radio se encendió sola a las 2:13 de la mañana, siempre a esa hora. Y a veces, en las rutas más aisladas, siento que sigo un rastro que no es el mío. Como si estuvieras conduciendo sus rutas. Empecé a revisar sus informes antiguos, en busca de pistas. Me di cuenta de que varias historias tuvieron lugar en puntos específicos, intersecciones aisladas, postes olvidados, túneles abandonados. Y lo más extraño, ya había estado en algunos de estos lugares. Y, sin saberlo, ya había sentido esa misma extrañeza. Esa sensación de que el tiempo estaba un poco fuera de control, que la radio estaba captando algo que no debería haber captado, que las llantas se deslizaban sobre asfalto viejo. Había una gasolinera en Utah donde paré a repostar a primeras horas de la mañana. Cuando entré solo había un camarero, inmóvil, con la mirada fija en la pared. Le pregunté algo y me respondió con la misma frase que describió Night Driver en un informe de 2018, «Estás donde debes estar». ¿Coincidencia? Hablé con otros camioneros, algunos mayores, y uno de ellos, en voz baja, me dijo: «¿Conductor nocturno?» No es un tipo. Es un camino. No entendí. Explicó que, según historias antiguas, el conductor era como un espíritu de la carretera. No en el sentido literal de fantasma, sino algo entre el tiempo y el espacio. Un conductor de caminos perdidos, de rutas que ya no existen en los mapas, pero que aún se abren de noche, para aquellos que están demasiado cansados para darse cuenta. A veces te guía. A veces te pone a prueba. Y a veces, solo quiere compañía. Desde entonces mi relación con la carretera ha cambiado. Conducir al amanecer suponía una carga diferente. A veces, cuando estoy solo y todo a mi alrededor está demasiado tranquilo, siento que voy por una de esas rutas, una de las que él describió. Empiezo a ver los mismos lugares, las mismas luces, los mismos silencios. Ya he escrito informes en Reddit sobre esto, pero cada vez que lo hago, sucede algo extraño. Una vez, mi cuenta fue desactivada automáticamente sin explicación. En otra ocasión, recibí un mensaje directo con el texto: «Te estás acercando». No hubo remitente. No tenía antecedentes. Solo esa frase y nada más. Hoy en día sigo leyendo los foros. La cuenta de Night Driver nunca volvió a aparecer, pero de vez en cuando alguien comenta con un nombre aleatorio, usando las mismas palabras, los mismos ritmos. Alguien escribió: «Los viejos caminos no mueren. Solo esperan». Y sé lo que eso significa. Porque ahora, a veces, siento que soy yo quien escribe las historias, pero sin recordarlas después. Como si me lo hubiera transmitido a mí. Como si esa noche,
cuando me habló por radio, algo hubiera cambiado. Empecé a escribir los lugares donde siento que me crucé con él. No por GPS, estos puntos nunca aparecen en el mapa, sino por el olfato, por la sensación, por la luz. Y noté un patrón, se accede a todos ellos entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Todos tienen un giro a la izquierda donde el tiempo parece ralentizarse. Y todos me hicieron sentir como si hubiera regresado de un lugar del que no debería haber salido. Hubo una noche en que la radio transmitía una canción que conocía desde pequeño. Algo que mi madre cantó, pero nunca fue grabado. Como si el camión tuviera acceso a mi memoria. Como si me estuviera llevando de vuelta. Otros conductores que también creen en él dicen que, tras el primer encuentro, el camino nunca vuelve a ser el mismo. Empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Sintiendo el camino respirando. Y darse cuenta de que ciertos tramos, por mucho que conduzca, no se repiten, se abren. Se moldean a sí mismos. Como si estuvieran hechos solo para ti, en ese momento. Y entonces, cuando menos lo esperas, ves la camioneta negra estacionada al costado de la carretera. A veces solo la figura. A veces solo la luz. Y la radio siempre estaba, siempre susurrando tu nombre, incluso cuando estaba apagada. Hoy ya no sé si existe como persona. Quizás nunca existió. Tal vez sea la acumulación de todos nosotros, camioneros que hemos visto demasiado, sentido demasiado y transportamos algo más que carga sobre las ruedas del camión. Llevan historia. Leyenda. Algo que nadie cree hasta que lo vive. Pero hay noches en las que siento que él sigue ahí, delante, guiándome. Y cuando la radio suena a las 2:13 de la mañana, ya ni siquiera me asusto. Simplemente bajo el volumen, miro por el espejo retrovisor y sigo adelante. Entonces, si alguna vez conduces en medio de la noche y la radio se enciende sola, escucha. Si escucha una voz profunda que dice buenas noches, socio, responda respetuosamente. Porque podría ser simplemente una interferencia. O podría ser Night Driver. Y si es él, tal vez acabas de entrar en un camino que nunca más te dejará salir por el mismo camino. Ese recuerdo todavía me persigue como si hubiera sucedido ayer, a pesar de que han pasado más de 20 años. Probablemente tenía 8 años y vivía con mis padres y mi hermano mayor en una pequeña casa en la zona rural de Oregón. Era un edificio antiguo, con suelos de madera que crujían incluso con el viento, y una cocina separada del salón por una puerta corredera de cristal esmerilado. Mis padres siempre decían que la casa estaba llena de historia, cosa que solo entendí realmente esa noche. Fue la primera vez que sentí miedo real, ese miedo paralizante que congela el cuerpo y atrapa el aliento en el pecho. Era un viernes por la noche. Mis padres habían salido a cenar y mi hermano estaba en la habitación con los auriculares puestos, jugando en la computadora. Miré la televisión en la sala, con las luces apagadas y solo el brillo azulado de la pantalla iluminaba la habitación. Recuerdo que el reloj marcaba las 9:40 de la noche. Acababa de empezar a dibujar cuando oí un ruido procedente de la cocina, como si alguien hubiera atravesado la puerta de cristal arrastrando los pies sobre el suelo de madera. Miré en la dirección del sonido y fue entonces cuando lo vi. Detrás de la puerta entreabierta, de pie en las sombras entre la sala de estar y la cocina, había una mujer. Vestida completamente de blanco. Cara larga y sin rostro visible. Solo detente. Mirándome fijamente. Me quedé helado. Literalmente. No podía gritar, ni correr, ni cerrar los ojos. Era como si mi cuerpo se hubiera apagado. Solo recuerdo sentir mi corazón latir tan fuerte que dolía. La figura no se movió. No hizo ningún sonido. Estaba ahí. Regalo. Y fue como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto pesado. Me quedé mirando durante lo que parecieron minutos. No puedo explicar cómo, pero sabía que ella me vio. No de una manera física, como si alguien te estuviera mirando, fue más profundo.
como si supiera quién era yo. Como si esperara algo de mí. Luego, sin previo aviso, empezó a moverse. Lentamente, como flotando hacia atrás, desapareciendo por la puerta de la cocina hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Cuando logré recuperar el control de mi cuerpo, corrí a la habitación de mi hermano y rompí a llorar. Al principio se rió, pensando que era un drama. Pero después de ver mi condición, pálida, sudorosa, temblorosa, se quedó en silencio. Dormí con él esa noche. Y nunca más pude volver a entrar a oscuras en la cocina. Ni siquiera después de que mis padres vendieran la casa años después. Lo más extraño es que, durante años, intenté convencerme de que era un sueño. Una alucinación provocada por el sueño, el miedo, lo que sea. Pero luego, siendo adulta, hablando con mi madre sobre esa casa, mencionó algo que me detuvo. Dijo que a veces, cuando estaba sola por la noche, escuchaba pasos provenientes de la cocina. Y siempre pensó que era la calefacción o algo así en la vieja casa. Pero una vez, cuando mi hermano y yo estábamos en la escuela y mi padre estaba en el trabajo, ella juró haber visto a una mujer vestida de blanco pasando junto al refrigerador. No se podía ver la cara, dijo. Pero parecía flotar, como si no tocara el suelo. Después de eso, todo cobró más sentido. Me vinieron a la mente varias pequeñas cosas que sucedieron en esa casa. Luces que parpadeaban sin motivo. Utensilios que parecían fuera de lugar. La sensación de ser observado cuando estaba solo. Principalmente en la cocina. Y una cosa que nunca olvidé, el perro de la familia, que evitaba por completo esa parte de la casa. Se negó a entrar a la cocina pasadas las 7 de la noche. Se paró en la puerta, gruñendo en voz baja, como si viera algo que nosotros no vimos. Y nos reímos, encontrándolo divertido. Pero hoy, mirando hacia atrás, creo que él lo sabía. Después de que nos mudamos, nunca volví a ver nada parecido. Pero la imagen de esa mujer se quedó conmigo. A veces aparece en mis sueños, siempre parada en el mismo lugar. A veces, en el sueño, ella se da vuelta. A veces susurra algo que no entiendo. Me he despertado más de una vez con la sensación de estar de nuevo en esa habitación, con la puerta de cristal entreabierta y la luz del televisor reflejándose en ella. Desde entonces he vivido en varios lugares, pero nunca más he vuelto a tener una cocina con puerta de cristal. Suena tonto, pero realmente me asusta. Como si eso fuera un crack. Hoy, cuando leo informes en Reddit de personas que vieron figuras vestidas de blanco en casa, se me pone la piel de gallina. Siempre tiene algo en común, el silencio, el rostro ausente, el momento concreto de la noche. Una presencia que no se puede explicar. Eso está ahí. Detener. Espera. Y me pregunto, ¿qué quería exactamente? ¿Por qué me apareciste? ¿Y por qué, incluso después de tantos años, ella todavía regresa en mis sueños, parada entre la sala y la cocina? Ya he pensado en buscar ayuda espiritual, en tratar de entender si me llevé algo de esa casa, si abrí una puerta sin saberlo. Pero cada vez que empiezo a investigar o preguntar al respecto, sucede algo extraño. Luz quemada. Puerta que cruje sin viento. Objetos que caen por sí solos. Una vez, mientras escuchaba un podcast sobre apariciones, la puerta de la cocina de mi apartamento se abrió sola. Después de eso lo cerré con llave y ahora siempre dejo una luz encendida adentro. Podría ser simplemente paranoia, podría ser un trauma. Pero, sinceramente, prefiero no saber qué es realmente. Lo que más me atormenta no es lo que vi, sino la sensación que me produjo. Un miedo que no era físico, sino existencial. Como si, por un segundo, me hubiera observado algo que escapa a nuestra comprensión y que quizás solo se manifiesta cuando somos vulnerables. Los niños sienten más, dicen. Y yo creo. Porque esa noche no solo vi a la mujer, sentí que ella me veía por dentro. Como si me hubiera leído y guardado algo para más tarde.
como si todavía estuviera esperando que yo terminara de crecer para hacer, no sé qué. Nunca le conté esta historia a nadie más que a mi hermano y, ahora, aquí. Pero después de empezar a releer los relatos de otras personas, me di cuenta de que la mujer de blanco es más común de lo que imaginaba. Aparece en casas antiguas, en lugares tranquilos, casi siempre en plena noche. Siempre mirando. Nunca hablando. Nunca corriendo. Como si fuera un eco de algo demasiado viejo para borrarlo. Y a veces me pregunto si ella no aparece solo para observar, sino para recordar. Así que, si alguna vez estás solo en casa y ves algo blanco entre el salón y la cocina, no vayas allí. No mires fijamente. Y sobre todo, no digas nada. Porque tal vez solo esté esperando ser reconocida. Y cuando eso suceda, es posible que nunca más te vayas. Esto me pasó hace unos 6 años, en un viaje de larga distancia por carretera entre Nevada y Dakota del Sur. Estaba cansado, con la cabeza pesada y ya en el límite de horas permitidas en la carretera. El plan era parar en un pequeño pueblo del interior de Nebraska para descansar un poco, comer algo y seguir viajando al día siguiente. Era alrededor de la 1 de la madrugada cuando vi el cartel, Bienvenido a Kinslow, población 389. La ciudad parecía normal, pequeña pero acogedora. Casas con luces encendidas, una tienda de conveniencia abierta, una sencilla gasolinera. Aparqué el camión cerca de una plaza con bancos y árboles bien cuidados. Todos silenciosos, pero vivos. Demasiado tranquilo, incluso. Aparqué en un hueco cerca del centro y dormí en la cabaña, como siempre. Me desperté con el sol brillante golpeando el parabrisas. Pero tan pronto como abrí los ojos, algo no tuvo sentido. La plaza había desaparecido. Donde estacioné, solo había pasto alto, tierra y restos de una vieja cerca. Me levanté asustado, bajé de la cabina y rodeé el camión. ¿La tienda de conveniencia? Desapareció. ¿La publicación? Nada. Solo campos abiertos, árboles secos y un silencio pesado. Pensé que me había detenido en el lugar equivocado, pero el GPS mostraba exactamente donde tenía que estar. Pero, la ciudad ya no estaba. Conduje en círculos durante 1 hora, tratando de encontrar alguna señal de Kinslow. Nada. Sin señales, sin accesos, sin desvíos de carreteras. Cuando llegué a una gasolinera en el pueblo vecino, le pregunté al encargado de la gasolinera sobre Kinslow. Me miró extraño, pensó un poco y dijo que nunca había oído hablar de eso. Mostré la ruta que había tomado y donde me encontraba ahora. Confirmó que el recorrido coincidía, pero garantizó que nunca hubo una ciudad en ese punto. No en el pasado. Ni siquiera en discos antiguos. Siempre ha sido tierra de nadie, afirmó. Solo malezas y polvo. Regresé al camino completamente desorientado. Pasé el resto del día tratando de encontrar información. Pregunté en otras estaciones, encendí la radio CB e incluso me uní a grupos en Internet. Nada. Ningún conductor, ni siquiera los más mayores, había oído hablar de Kinslow. Ni en los foros ni en los mapas. Es como si lo hubiera soñado, pero no fue un sueño. Recuerdo los detalles, el olor a comida que salía de la tienda, la luz amarilla de las farolas, la sensación de paz demasiado extraña para ser una coincidencia. Incluso recuerdo a una señora que barría la acera en las primeras horas de la mañana y que me saludó antes de que me desmayara en el banco. Durante los días siguientes, comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Me quedé dormido al volante y soñé todo? Pero no tenía sentido. El cronómetro del tacógrafo marcó la parada exacta a la hora que llegué allí. El kilometraje también fue bueno. Y hubo más, anoté el nombre de la ciudad en un papel, como hago siempre que paro en un lugar nuevo. Kinslow, escrito con mi letra, junto con la hora y el número de envío. Todavía tengo ese papel hasta el día de hoy. Pero aparte de eso, no hay pruebas. Nada en los registros de viaje.
Sin factura, sin cámara de peaje que muestre la entrada a la ciudad. Es como si se desmoronara mientras dormía. Una semana después, me encontré con un camionero mayor en una gasolinera de Iowa. Conté la historia esperando una risa o un "¿estás loco, compañero?". Pero él permaneció en silencio. Después de un rato, dijo en voz baja, "¿Viste un pueblo fantasma?". No es la primera vez que alguien me dice eso. Dijo que hay lugares que aparecen en el camino en ciertos momentos, para ciertas personas. Ciudades que no están en horario normal. Que a veces ofrecen descanso. Otras veces no te dejan salir. Tuviste suerte de despertarte, dijo. Hay gente que nunca regresa. Desde entonces no he vuelto a dormir en una ciudad de la que nunca había oído hablar. Y cada vez que veo un cartel con un nombre extraño, lo evito. Prefiero parar en una gasolinera concurrida que correr el riesgo de volver a parar en un lugar que no debería existir. He intentado investigar más sobre esto, pero es como si estas ciudades estuvieran protegidas por una especie de borrado. Cada pista que aparece, desaparece. Incluso intenté buscar en mapas antiguos. Ninguno de ellos muestra Kingslow. Ningún mapa, de ninguna década. Pero he estado allí. Olí asfalto mojado. Sentí el viento pasar entre los árboles de esa plaza. Y hay un detalle que no se me escapa de la cabeza, en la ventanilla lateral del camión había una huella de una mano. Una mano pequeña e infantil. Como si un niño hubiera permanecido allí afuera durante la noche. No dejé entrar a nadie. Y esa marca, solo apareció más tarde. Lo limpié, pero la marca del contorno quedó, como grasa de piel. Es el único recuerdo físico que queda de esa noche. Cada vez que pienso en tirar el papel en el que escribí el nombre de la ciudad, no puedo. Es como si esa ciudad todavía estuviera ahí, esperando mi regreso. Esperando no despertarme la próxima vez. He pensado en volver e intentar encontrar el lugar, pero algo dentro de mí no me deja. Es como si una parte de mi instinto supiera que si vuelvo a cruzar esa calle a la misma hora, con el mismo cansancio, aparecerá la ciudad. Y esta vez puede que no me despierte. Quizás decida bajarme del camión, entrar en una de las casas, sentarme en uno de esos bancos de la plaza. Y luego, desaparecer también. Como si la ciudad me hubiera elegido, me hubiera mostrado que existe y ahora estuviera esperando mi regreso. Esta sensación de ser esperado, incluso a cientos de kilómetros de distancia, es lo que más me asusta. Algunas noches, cuando me voy a dormir, sueño con Kingslow. La ciudad reaparece perfectamente. La tienda, la gasolinera, la plaza. Siempre silencioso, siempre demasiado iluminado para ser natural. Y en cada sueño veo a la misma mujer barriendo la acera. Pero ahora ella no me saluda. Ella todavía me mira, como si supiera que la reconozco. He intentado despertar, pero en estos sueños el tiempo va lento. Es como si la ciudad quisiera mantenerme adentro el mayor tiempo posible. Como si me estuviera atrayendo, centímetro a centímetro, hacia ella. Hoy llevo esta historia como una advertencia. No para asustarse, pero sí para recordar que hay cosas en el camino que no se pueden explicar con un mapa o un GPS. Que algunas ciudades no fueron hechas para durar y otras no fueron hechas para ser encontradas nuevamente. He hablado con conductores que dicen haber parado en pueblos que nadie más conoce, repostar en gasolineras que ya no existen, encuentros con gente que habla como si ya te conocieran. El camino tiene más de kilómetros. Ella guarda lo que se escapa de nuestro tiempo. Así que, si estás conduciendo de madrugada y ves un cartel con el nombre de una ciudad de la que nunca has oído hablar, piénsatelo 2 veces antes de entrar. Y si entras, anota el nombre. Escribe todo. Porque si despiertas y ella se ha ido, tal vez eso sea todo lo que quede como prueba. Quizás te encontraste con algo que no debería existir. Algo que todavía te está esperando.
Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando vi al tipo parado al costado de la carretera, en medio de la nada, en una carretera desierta entre Arizona y Nuevo México. Tenía el pulgar hacia arriba, una clara señal de que quería que lo llevaran. Hacía frío, estaba oscuro y ese tramo era famoso por estar vacío y peligroso. Por alguna razón que todavía no puedo explicar, decidí parar. Quizás fue cansancio, quizás culpa, o ese instinto de quien ha pasado mucho tiempo solo en la carretera. Entró sin decir nada. Él simplemente asintió, se sentó en el asiento del pasajero y cerró la puerta lentamente. Llevaba un abrigo viejo y parecía mojado. Pero no pregunté nada. Seguí conduciendo. El extraño se sobresaltó rápidamente. El chico no habló. Ni un gracias, ni un ¿a dónde vas? Él simplemente se quedó callado, mirando hacia adelante. La radio estaba encendida a bajo volumen y, aún así, el sonido pareció desaparecer a su alrededor. El aire se volvió más frío en la cabina, e incluso con la calefacción encendida, sentí una extraña humedad en el aire. Intenté sacar el tema a colación una o dos veces, solo para romper el silencio, pero él no respondió. Lo único que hizo fue girar ligeramente la cara y mirarme. Y en ese momento algo me puso la piel de gallina. No fue la mirada en sí, fue la ausencia de expresión. Como si realmente no hubiera nadie allí. Seguí conduciendo durante otros 30 minutos. Con cada kilómetro, el ambiente en la cabina se hacía más pesado. Hasta que, de repente, me di cuenta de que ya no podía oírle respirar. Ni siquiera sentí el peso de mi cuerpo en el banco. Miré hacia un lado. Estaba vacío. El banco, completamente vacío. El cinturón colgaba y había un charco húmedo donde se había sentado, como si alguien se hubiera ido hacía unos segundos. No escuché la puerta abrirse. No escuché pasos. Nada. Detuve la camioneta a un lado de la carretera, salí corriendo, me di la vuelta, abrí la puerta del pasajero, pensando que podría haberse desmayado o caído, pero no había nadie allí. Miré a mi alrededor con la linterna. Silencio total. No había huellas, ni huellas en la arcilla, ni rastro de que hubiera alguien allí. Solo esa marca de humedad en el banquillo y una ligera neblina que comenzaba a levantarse de la pista. Regresé a la camioneta, cerrando todas las puertas con llave, con el corazón acelerado. Encendí la radio CB, intentando hablar con alguien, pero solo hacía ruido. Cuando intenté encender el GPS, se colgó durante unos segundos. Y en ese momento, apareció sola en la pantalla una frase, a modo de notificación: te lo llevaste. Solo eso. Y luego, la pantalla volvió a la normalidad. Continué el viaje con el cuerpo encerrado y la mente dando vueltas. Traté de encontrar una explicación lógica, tal vez un delirio por agotamiento, tal vez algún pasajero loco que saltó sin que yo me diera cuenta. Pero esa marca de humedad en el banquillo no salía de mi cabeza. Y más, el olor. Después de que desapareció, había un olor extraño en la cabaña. No era sudor ni suciedad. Era algo húmedo, antiguo, como tierra mojada mezclada con hierro oxidado. Ya había olido este olor antes, en viejos cementerios o cerca de tanques abandonados. El tipo de olor que instintivamente te hace contener la respiración. Se sentía como si su presencia todavía estuviera allí, aunque no estuviera allí. El asiento se secó demasiado rápido. La radio volvió a funcionar, pero ahora cambió de frecuencia por sí sola. El GPS se congelaba nuevamente cada vez que pasaba por las intersecciones. Empecé a sentirme atrapado en una especie de desvío que no era físico, como si me hubiera desviado de la ruta normal y ahora estuviera caminando por un camino invisible y paralelo. Vi luces extrañas parpadeando entre los árboles, escuché ligeros golpes en el techo de la cabaña a pesar de que todo estaba cerrado. Era como si lo que entró allí, realmente no hubiera salido. Horas más tarde, finalmente llegué a una gasolinera concurrida. Paré, bajé, entré a la tienda y pedí un café.
El asistente me miró extrañado. Preguntó si todo estaba bien. Dijo que mi cara estaba muy pálida y un poco temblorosa. Cuando fui al baño, vi mi reflejo en el espejo, ojos hundidos, piel sudorosa y una marca oscura en el cuello de mi camisa, como si algo se hubiera corrido por allí. ¿Y lo más aterrador? Había una huella de una mano en la ventana trasera del camión. Como si alguien hubiera intentado irse o quedarse. Regresé al camión tratando de ignorarlo. Limpié el cristal. Continué mi viaje. Nunca he llevado a nadie desde entonces. Pero de vez en cuando el asiento del pasajero se humedece. Incluso cuando el camión está cerrado con llave y estacionado en el patio de la empresa. Ya revisé todo, lo hice revisar para asegurarme de que no haya fugas ni infiltraciones. Nada. Y a veces, en las primeras horas de la mañana, la radio CB suena sola. Y en medio del silbido, juro que escucho la misma voz, baja, casi un susurro, me llevaste. Como si todavía estuviera esperando su destino final. He tratado de olvidar, seguir con mi vida, fingir que fue solo un susto debido al exceso de trabajo. Pero hay cosas que no desaparecen. La sensación de no estar solo cuando conduzco de noche se ha convertido en parte de mi rutina. Intenté describírselo a otros camioneros, pero o me miran con miedo o cambian de tema. Uno de ellos, mayor, dijo que historias como esta suceden. A veces el camino te muestra cosas que nadie más ve. A veces llevas a alguien que no debería haberse quedado atrás. No quería preguntar más. Porque en el fondo sabía que él entendía exactamente de qué estaba hablando. Intenté investigar desapariciones en la región donde encontré a ese hombre. Encontré una vieja nota del periódico local, de hace más de 20 años, que hablaba de un accidente de un excursionista que hacía autostop en ese tramo de carretera. Dijeron que había muerto tras ser atropellado una mañana de lluvia. ¿Lo más extraño? La foto que usaron estaba borrosa, pero el abrigo parecía el mismo que llevaba el hombre esa noche. Y el lugar del accidente fue exactamente donde lo encontré. Casi en el mismo kilómetro. Como si todavía estuviera allí, esperando otra oportunidad para llegar a alguna parte. Desde entonces, cuando conduzco en las primeras horas de la mañana y veo a alguien pidiendo que me lleve, miro hacia otro lado. No por miedo a la persona. Pero por miedo a reconocer el abrigo. Ver la cara, o la falta de ella. Porque hay noches en las que el asiento del acompañante se siente más pesado. El espejo retrovisor tiembla sin motivo alguno. Y a veces aparece una niebla dentro de la cabina, fina, casi invisible, pero suficiente para que yo sepa, está aquí otra vez. Silencioso. Paciente. Como si todavía estuviera de camino a algún lugar que no conozco. Así que, si un día, en plena noche, pasas por una carretera desierta y ves a un hombre parado pidiendo que te lleve, piénsalo 2 veces antes de parar. Porque algunas almas no intentan ir a ninguna parte. Están tratando de salir de donde están atrapados. Y si se suben a su camión, es posible que nunca salgan.